Pocos nombres resuenan en la historia con la fuerza de Genghis Khan. Nacido como Temujin en 1162, se elevó desde orígenes humildes para convertirse en una de las figuras más influyentes de la historia. Para el momento de su muerte, en 1227, había unido a las tribus nómadas de Mongolia y forjado un imperio que se extendía desde el Océano Pacífico hasta Europa del Este. Su historia es una de ambición, crueldad y genio militar, pero también es una historia de intercambio cultural y un sorprendente grado de tolerancia religiosa. El impacto de Genghis Khan en el mundo es innegable. Conectó Oriente y Occidente facilitando el flujo de bienes, ideas y tecnología a lo largo de la Ruta de la Seda. Marcó el comienzo de una era de paz y prosperidad dentro de su vasto reino, conocida como la Pax Mongolica. Sin embargo, también fue responsable de una inmensa cantidad de derramamiento de sangre y destrucción. Su historia es un complejo tapiz de contradicciones, lo que lo convierte en una figura infinitamente fascinante tanto para historiadores como para entusiastas. La vida temprana de Temujin estuvo lejos de las opulentas cortes que luego conquistaría. Nació en un mundo de tribus nómadas, compitiendo constantemente por el control de la estepa mongola. Su infancia estuvo marcada por las dificultades y la incertidumbre. Su padre, Yesugei, era el jefe de una tribu menor, pero fue envenenado por un clan rival cuando Temujin era solo un niño. Esta tragedia empujó al joven Temujin a un mundo de peligro y traición. La muerte de Yesugei dejó a la familia de Temujin vulnerable. Fueron expulsados por su propio clan y obligados a sobrevivir al margen de la sociedad mongola. Temujin, su madre y sus hermanos cazaban animales pequeños, buscaban plantas comestibles y soportaban las duras realidades de la vida en la estepa. Estos primeros desafíos le inculcaron una profunda resiliencia y una aguda comprensión de la naturaleza humana. Aprendió la importancia de la lealtad, el valor de las alianzas y la amenaza siempre presente de la traición. La vida en la huida estaba llena de peligros. Temujin experimentó la traición de primera mano cuando fue capturado por una tribu rival y esclavizado. Soportó esta humillación durante años, pero su espíritu permaneció intacto. Finalmente escapó demostrando su ingenio y determinación. Esta experiencia, aunque brutal, fortaleció aún más su carácter. Alimentó su ambición y le dio una comprensión de primera mano del sufrimiento causado por la desunión y el conflicto. A medida que Temujin maduraba, comenzó a reunir seguidores para su causa. Poseía un carisma natural que atraía a la gente hacia él. Era conocido por su justicia, su decisión y su capacidad para inspirar a quienes lo rodeaban. Forjó alianzas a través del matrimonio y por pura fuerza de personalidad, consolidando lenta pero seguramente su poder. Su visión se extendía más allá de las meras escaramuzas tribales. Soñaba con una Mongolia unida, libre de conflictos internos y lo suficientemente fuerte como para desafiar a los poderosos imperios del sur. En 1206, en una reunión de líderes mongoles, conocida como Kurultai, Temujin fue proclamado Genghis Khan, el Gran Khan, el gobernante de todos los que viven en tiendas de fieltro. Esto marcó el nacimiento del Imperio Mongol y el comienzo del meteórico ascenso al poder de Genghis Khan. Ya no era simplemente un líder tribal, era el Khan de Khans destinado a dejar su huella en el mundo. Genghis Khan comprendió que unir a las dispersas tribus mongoles requería más que solo fuerza militar. Implementó una serie de reformas que revolucionaron la sociedad mongola. Rompió las estructuras tradicionales de los clanes y las reemplazó con un sistema meritocrático. Creó un código legal unificado, el Yasa, que promovía el orden y la disciplina. Estableció un sofisticado sistema de mensajería, lo que le permitía comunicarse rápidamente a través de su vasto y creciente imperio. Con una Mongolia unificada a sus espaldas, Genghis Khan se embarcó en una serie de campañas militares que redibujarían el mapa de Asia. Lideró sus ejércitos hacia el este, a China, aplastando a la poderosa dinastía Jin. Giró hacia el oeste, conquistando el imperio Khwarezmiano en Persia, agregando sus vastos territorios a su floreciente dominio. Sus éxitos militares fueron asombrosos. El genio militar de Genghis Khan provino de su capacidad para adaptarse e innovar. Adoptó nuevas tecnologías, como las armas de pólvora de sus enemigos.
Empleó tácticas de asedio sofisticadas, derribando eficazmente los muros incluso de las ciudades más fortificadas. Comprendió la importancia de la logística y mantuvo un ejército bien abastecido, incluso en campañas largas. Sus ejércitos eran famosos por su velocidad, su disciplina y su crueldad, infundiendo miedo en los corazones de sus enemigos. Genghis Khan era un maestro de la guerra psicológica. A menudo ofrecía a sus enemigos la oportunidad de rendirse pacíficamente, perdonándoles la vida y las propiedades si se sometían al dominio mongol. Sin embargo, aquellos que se resistían enfrentaban toda la fuerza de su ira. Usaba el terror como arma, dando ejemplos de aquellos que se atrevían a oponerse a él. Esta estrategia, aunque brutal, resultó muy eficaz para quebrar la voluntad de sus enemigos. Más allá de su destreza militar, Genghis Khan era un astuto diplomático. Comprendía la importancia de forjar alianzas y asegurar rutas comerciales. Daba la bienvenida a enviados de tierras extranjeras y mostraba un sorprendente grado de tolerancia religiosa. Reconocía el valor de las personas capacitadas, independientemente de su origen o creencias. Este pragmatismo contribuyó a la estabilidad y prosperidad de su imperio. Las conquistas de Genghis Khan marcaron el comienzo de una era de paz y prosperidad sin precedentes en gran parte de Asia, conocida como la Pax Mongolica. Con la ruta de la seda bajo control mongol, el comercio floreció. Bienes, ideas y tecnologías fluían libremente entre Oriente y Occidente. Los comerciantes y viajeros, protegidos por la ley mongola, podían viajar de un extremo a otro del imperio con relativa seguridad. Este periodo de intercambio cultural tuvo un profundo impacto en el mundo. El conocimiento científico islámico se extendió hacia el este, mientras que los inventos chinos, como la pólvora y la brújula, llegaron a Europa. Se intercambiaron nuevas ideas y estilos artísticos, enriqueciendo las culturas de todos aquellos que cayeron bajo la esfera de influencia mongola. La Pax Mongolica se erige como un testimonio de los beneficios inesperados que pueden surgir incluso de las conquistas más brutales. En 1227, a la edad de 65 años, Genghis Khan murió durante una campaña contra la Xia occidental. La causa exacta de su muerte sigue siendo un misterio, envuelta en leyendas y especulaciones. Algunos relatos afirman que murió a causa de las heridas sufridas en la batalla, mientras que otros sugieren una enfermedad o un accidente de caza como el culpable. Independientemente de la causa, su muerte marcó el final de una era. Fiel a las tradiciones nómadas de su pueblo, el lugar de entierro de Genghis Khan sigue siendo un secreto hasta el día de hoy. La leyenda dice que sus soldados mataron a cualquiera que presenciara la procesión fúnebre, asegurándose de que la ubicación de su tumba permaneciera desconocida. A pesar de numerosas expediciones e innumerables teorías, el lugar de descanso final del Khan sigue sin descubrirse. El imperio de Genghis Khan se dividió entre sus hijos, asegurando su continua expansión incluso después de su muerte. El imperio mongol, bajo sus sucesores, eventualmente se extendería desde la península de Corea hasta la actual Polonia, convirtiéndose en el imperio terrestre contiguo más grande de la historia. Los descendientes de Genghis Khan, como Kublai Khan, llegarían a gobernar China y establecer la dinastía Yuan, consolidando aún más el legado del Khan como una figura que cambió el mundo. El impacto de Genghis Khan en la historia es innegable. Fue un conquistador despiadado, responsable de la muerte de millones, pero también fue un estratega brillante, un administrador habilidoso y un líder visionario que dejó una marca indeleble en el mundo. Su historia continúa fascinando e inspirando, recordándonos las complejidades de la naturaleza humana y el poder perdurable de la ambición, el liderazgo y el deseo humano de dejar un legado que supere incluso a los imperios más poderosos.